Asumiendo que la vida apareció milagrosamente en la Tierra, ¿será posible que la vida unicelular haya evolucionado hasta convertirse en todas las plantas y animales complejos que vemos hoy? Esta fue la idea de Darwin, de que a todo ser viviente en la Tierra eventualmente se le podría seguir el rastro hasta llegar a un ancestro común. Lo que los darwinistas creen es que toda la vida y todas las especies en la Tierra han evolucionado a través de un proceso espontáneo de mutación genética. Un cambio espontáneo en el ADN, el cual es el programa para todo ser viviente, acompañado de la selección natural o la sobrevivencia del más fuerte. Lo extraordinario es que la teoría ha sido bien aceptada universalmente por casi más de un siglo y no hay absolutamente ninguna evidencia directa para apoyarla. Darwin le dio mucha importancia al hecho de que había varios tamaños de pinzones pequeños, grandes y medianos. Él le dio gran relevancia al hecho de que habían pinzones con picos grandes, picos gruesos, picos largos y picos delgados. Darwin asumió que estos picos eran evidencia de la evolución. De hecho, estos picos fueron el resultado de la variabilidad genética ya existente en la población. Si tomas dos pinzones medianos con picos medianos y los cruzas, obtendrás algunos pinzones con picos pequeños y otros con picos grandes. A través del tiempo, a medida que estos pinzones se esparcen en los diferentes ambientes, ciertos tamaños de picos serán favorecidos por ciertos ambientes, por lo cual se volverán el tipo predominante. Pero el punto es que la capacidad de producir los picos pequeños, medianos y grandes ya estaba en la población paternal de los pinzones de las Islas Galápagos y eran simplemente las diferencias ambientales las que les permitieron expresarse. No fue la creación de ninguna formación nueva y singular. El problema es que todos estos pinzones en realidad se entrecruzan, y esto en biología es la prueba para reconocer una especie. Dos criaturas que pueden procrear y producir prole viva y fértil se les considera que pertenecen a la misma especie, y todos los pinzones de las Islas Galápagos cumplen este criterio, y es por eso que no hay muchas especies. Si la evolución fuese verdadera, no tendríamos preocupación por la extinción de las especies, habría nuevas siendo creadas. No tenemos nuevas especies, tenemos deterioración, hay toda clase de especies que ya no existen. Charles Darwin teorizó que dado el tiempo suficiente, una clase de animal podía evolucionar en otra. Esta es la base para el árbol evolutivo de la vida enseñado en biología. Sin embargo, el mismo Darwin reconoció la falta de fósiles en transición en los estratos rocosos. Darwin escribió: ¿eslabones intermedios? La geología ciertamente no muestra tal cadena orgánica finamente graduada, y esto quizás es la objeción más obvia y seria que puede ser usada en contra de la teoría. El problema clave con el darwinismo es el encontrar evidencia sólida. ¿En dónde se buscaría tal evidencia? Obviamente en las rocas. En el registro de las rocas, en el registro fósil. Fósiles han sido colectados por cientos de años, por siglos. Existen millones de fósiles en cada universidad y en cada museo del mundo, pero no hay especies intermedias. Al observar el estrato se encuentra un tipo de fósil. Al observar el estrato fósil superior se encuentra una clase diferente. Lo que no se encuentra es un cambio gradual. Una de las grandes evidencias a favor de la creación se encuentra en el registro fósil. Por ejemplo, en lo que se conoce como las rocas cámbricas, encontramos fósiles de gran variedad de invertebrados muy complejos. Almejas, caracoles, medusas, gusanos, branquiópodos, trilobitas y muchos otros invertebrados muy complejos. Pero en ningún lugar de la faz de la Tierra nadie ha encontrado ancestros fósiles de ninguno de estos invertebrados complejos. Ahora bien, este simple hecho arrasa con la teoría de la evolución. Los evolucionistas declaran que estos invertebrados evolucionaron convirtiéndose en vertebrados, tales como el pez. Sin embargo, en los últimos 150 años los científicos han desenterrado millones de fósiles invertebrados y vertebrados y no han encontrado ni una tan sola forma en transición. Cada clase mayor de pez del cual sepamos algo aparece completamente formado, sin rastro de predecesor alguno y ciertamente sin ningún rastro de formas transicionales que lo relacionen a unos con otros dentro de estas clases mayores de peces. Este hecho es conocido, los evolucionistas lo saben. El hecho de que no tenemos predecesores para los peces, los vertebrados, y no tenemos predecesores para los invertebrados, significa que no tuvimos ningunos predecesores y que la evolución es imposible.
Un estudio del registro geológico confirma que cada uno de los grupos mayores de animales aparece repentina y totalmente formado. Por ejemplo, dentro del mundo de los insectos hay una gran variedad y complejidad. Sin embargo, los evolucionistas no ofrecen evidencia conclusiva de que ninguno de los insectos haya evolucionado a partir de un antepasado común. El mismo problema existe para toda la gran variedad de anfibios, reptiles y mamíferos. El árbol evolutivo de la vida no tiene tronco ni ramas. Por lo tanto, todos los intermedios implícitos son solo especulación ciega. A veces los darwinistas presentan ejemplos que ellos dicen ser transiciones. Por ejemplo, me supongo que el mejor ejemplo conocido es el Archaeopteryx, el cual aparenta ser mitad dinosaurio y mitad pájaro. El problema es que cuando observas a los dinosaurios de los cuales pudo haber evolucionado, lo que encuentras es que ninguno de esos dinosaurios tenía clavícula y todos los pájaros tienen una quilla ósea pectoral que sostiene los músculos que le permiten mover sus alas. Se ha dicho en el pasado que el Archaeopteryx no era más que un reptil emplumado. Bueno, nunca he visto todavía un reptil al cual solo le pones un montón de plumas y después de darle una patada en el trasero, vuele. No, el Archaeopteryx si voló, tenía alas, ciertamente no era un reptil emplumado. De hecho, tengo un artículo aquí conmigo publicado en marzo de 1996 en la revista de Paleontología de Vertebrados. El autor dice así: las características del cráneo propias de las aves demuestran que el Archaeopteryx es un pájaro y no un arqueosaurio emplumado separado de las familias de las aves. El eslabón perdido más importante de todos, claro está, es el eslabón perdido entre el ser humano y su antepasado con apariencia de simio. Ese es el eslabón que más nos interesa a todos. Lo hemos encontrado bueno. Si escucha a los darwinistas pensaría que hemos encontrado muchos de ellos. De hecho, la evidencia en realidad no existe. Todos los fósiles que se han encontrado hasta hoy han sido clasificados o reclasificados como humano o como simios. Y hasta la fecha el eslabón perdido sigue perdido. Por muchos años he estado investigando el llamado eslabón perdido entre el hombre y el simio, y he encontrado que cada uno de ellos simplemente no es para nada un eslabón. Tomemos, por ejemplo, Australopithecus, el esqueleto de Lucy. En realidad consiste únicamente del 40% del esqueleto de un simio no muy grande, y no hay evidencia de que los huesos encontrados de ese esqueleto haya alguna vez caminado erecto. Lo interesante de esto es que se presenta Lucy distintivamente con apariencia humana. Ella tiene una postura muy erecta, tiene manos y pies de apariencia humana. No estoy seguro de dónde los restauradores obtuvieron estos datos, pues se examina los artículos de Randall y Sussman, que describen el tipo de especie a los que pertenece Lucy. Dicen claramente que ella tenía manos y pies largos y curvos, aún más largos y curvos que los de un chimpancé. Varios anatomistas distinguidos han llegado a la conclusión de que Australopithecus, al género al cual Lucy pertenece, era un mono extinto y que nada tiene que ver con los humanos. Si analizamos los así llamados eslabones perdidos, encontramos un camino lleno de fraude, decepción y especulación. Por ejemplo, el hombre Nebraska fue reconstruido con toda su familia a partir de un diente de un cerdo extinto. Del hombre Piltdown ahora se sabe universalmente que fue un fraude, consistiendo de una quijada de mono y un cráneo humano, alterado para parecer viejo. Los neandertales eran solo personas normales. Algunos habían sufrido artritis, raquitismo o sífilis. Remapithecus, Gigantopithecus y Zyganthropus solo eran monos, mientras que el hombre Heidelberg y el Cro-Magnon eran completamente humanos. A pesar de las afirmaciones engañosas de los evolucionistas, el eslabón perdido sigue aún perdido. Una de las cosas más asombrosas que se escucha hoy día es que el ADN del hombre y del chimpancé es idéntico en un 98.3%. Tengo que admitir como genetista que encuentro esto un poco chistoso. Ni siquiera usted se relaciona a sí mismo de esa manera. Los genes que usted hereda de su madre, los genes que usted hereda de su padre son en promedio a lo máximo son un 93% similar. Los científicos dicen que la hemoglobina del chimpancé es 98% igual a la hemoglobina del ser humano. Lo que ellos no le dicen es que hay muchos otros organismos, incluyendo algunos mojos viscosos, que tienen hemoglobina muy parecida a la hemoglobina del ser humano.
Ahora bien, es de esperar que haya muchas similitudes entre el hombre y el chimpancé. Respiramos el mismo aire, tenemos músculos y huesos, digerimos cosas de manera similar. Si fuimos creados por el mismo Dios, deberíamos esperar tener muchas similitudes. Pero supongamos por un momento que hay un poco de verdad en esta cifra, a pesar de que no tengo la menor idea de dónde vino. Una nube es 98% agua, una medusa es 98% agua, una sandía es 98% agua. Usando esta lógica evolucionaria, no hay diferencia entre una nube, una medusa y una sandía. Ese 2% de diferencia realmente hace una gigantesca diferencia en el hombre y el chimpancé. En el primer capítulo de Génesis se nos dice que Dios creó todo organismo vivo según su propio género para reproducirse y llenar la tierra. Esto es exactamente lo que vemos. Si, como los evolucionistas declaran, un reptil evolucionó hasta convertirse en pájaro, ¿quién fue la pareja del primer pájaro? Además, todas las formas intermedias serían fatales. ¿De qué sirve una media ala o un medio pico? Todos los animales tienen órganos complejos, requeridos para su supervivencia. Por ejemplo, los delfines y los murciélagos tienen un sonar sofisticado que usan para localizar la comida. A menos que estos sistemas de sonar altamente eficientes estén funcionando totalmente, el animal muere. Ciertamente la evidencia científica apoya abrumadoramente el modelo de la creación, mientras que los evolucionistas se ven forzados a admitir que desde su perspectiva, tanto el origen de la vida como el origen de los grupos principales de animales permanece desconocido. Las estructuras de los cuerpos complejos que tenemos probablemente no surgieron de evolución, quizás sí. Es difícil realmente decidir cuál pudiera ser. Para mí, se requiere más fe para creer que todas estas condiciones perfectas ocurrieron conjuntamente en el momento preciso, para permitir la existencia de todos estos aspectos complejos de la vida. A mi manera de ver, se requiere mucho más fe para creer estas tonterías que el creer que hay un Dios grandioso que nos ha creado. Los evolucionistas están tratando desesperadamente de agarrarse de una teoría perdedora en lugar de reconocer al Dios creador de la Biblia. A pesar de esto, la evidencia continúa aumentando en defensa del modelo creacionista. Pero ¿cómo podemos saber que el Dios de la Biblia es el creador? La evidencia científica en este siglo ha comprobado que el espacio, el tiempo y la materia son finitos y nos dice que el creador debe ser independiente del tiempo y del espacio. Solo la Biblia enseña la noción de un universo finito y un creador quien es totalmente trascendente. Él es independiente del espacio y del tiempo, pero él también puede actuar dentro de nuestro ámbito de tiempo y espacio. Ningún otro libro sagrado sobre la tierra enseña de tal creador. Si observas cualquier otro libro religioso, todos ellos suponen un universo tridimensional y un Dios tridimensional. Esto es sorprendente cuando te das cuenta que solo la Biblia tiene como su distintivo una presentación trascendental. Por años, los astrónomos creyeron que había alrededor de 6.000 estrellas. Esta creencia se mantuvo en la ciencia de la astronomía hasta que Galileo apareció con su telescopio. Y de pronto, la ciencia se dio cuenta que las estrellas del cielo son innumerables. Miles de millones de galaxias, miles de millones de estrellas en estas galaxias, innumerables. Tal como le había dicho Dios a Abraham en Génesis, el primer libro de la Biblia. A través de la Biblia, discernimos aspectos del universo físico que el mundo científico hasta ahora ha empezado a descubrir. Por ejemplo, en el libro de Jonás leemos: «Me rodearon las aguas hasta el alma, el gran abismo me envolvió, las algas se enredaron a mi cabeza, descendí las raíces de los montes». En este increíble versículo se nos dice que hay montañas en los cimientos del océano. Sin embargo, los científicos no lo sabían hasta el siglo XX. En el libro de Job, Job declara que Dios sostiene la tierra sobre la nada, mientras que muchos libros sagrados declaran que la tierra descansa sobre la espalda de tortugas o elefantes o está sostenida por atlas. Únicamente la Biblia declara lo que sabemos es la verdad.
En Hebreos capítulo 11, versículo 3 leemos: Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Recientemente los científicos han descubierto que todo en el universo está hecho de partículas subatómicas, que en verdad son invisibles al ojo. Ciertamente estos autores fueron inspirados por el Creador del universo. Muchos otros conocimientos científicos fueron revelados en la Biblia siglos antes de que fuesen descubiertos por el hombre. Por ejemplo, la fisión atómica, las corrientes oceánicas, el ciclo hidrológico, el jet stream, los dinosaurios y lo innumerable de las estrellas. Nosotros sabemos que Colón hizo su viaje para descubrir a la India, pero se embarcó en América. Cuando él partió había un gran temor de que llegaría a la orilla de la tierra y caería precipitosamente a la nada. Sin embargo, si hubieran leído la Biblia, hubiesen sabido que Isaías habla acerca del círculo de la tierra y que la tierra es en realidad redonda. Yo desafío a quien sea que encuentren algún error científico en la Biblia. No lo hay. Lo que me fascina es que entre más conoces las Escrituras y más conoces la ciencia contemporánea, descubres que la Biblia lo había anticipado. Como cristianos, nosotros podemos creer en la creación y en las leyes de la ciencia a la misma vez. Y como científico, prefiero mucho más creer en la teoría que coincide con la evidencia que realmente vemos. Siempre, cada vez que estudiamos, cada vez que observamos de veras, vemos que la ciencia apoya la palabra de Dios. Quisiera desafiar a quienes declaran que la Biblia está llena de mitos, a que investiguen por sí mismos, con una mente abierta, y yo sé que descubrirán la verdad. Una cuestión de orígenes. Hemos examinado la evidencia. Ahora solo depende de usted como individuo el escoger. En el libro de Romanos capítulo 1, la Biblia nos dice que la evidencia de que Dios ha creado es tan obvia a través de las cosas que Dios ha hecho, que si usted rechaza esta evidencia no tiene excusa. Y en el libro de Colosenses capítulo 1, la Biblia nos dice quién es el Creador. No solo que ha creado todas las cosas, sino que nos ha redimido de nuestros pecados a través de su muerte en la cruz del Calvario. El Creador es Cristo Jesús. ¿Reconocería usted que ha sido creado? ¿Está usted dispuesto a reconocer que sus pecados le han separado del Creador, Cristo Jesús? ¿Lo aceptaría? ¿Aceptaría quién es Él, lo que Él ha hecho? Reconociendo quién es usted y lo que usted ha hecho, sería la mejor decisión que usted pudiera hacer en toda la eternidad.